Cuando el voto como herramienta democrática se expresa en la soledad del cuarto oscuro, en las urnas, en los datos que engrosan porcentajes, no hay análisis políticos ni excusas que valgan. Tampoco hay editoriales en los diarios, ni redes sociales, ni campañas del miedo que lo frenen. No hay Big Data ni operetas, ni fuerzas más fuertes que la convicción o el deseo. Cuando el voto se expresa, es la única verdad, aunque muchos no lo entiendan. El presidente perdió y se enojó. Negó culpas y acusó. Luego pidió perdón. Dijo que se sentía mal y que no había dormido. Se sentía defraudado. Seguramente también angustiado por un resultado que no esperaba. Volvió sobre sus pasos, tomó medidas que nada tienen que ver con él. Nos mareó. No hubo baile, no hubo globos. Este Macri lejos está de ser Macri. O lo que complica aún más el presente. ¿Es el Macri candidato o el Macri presidente? A los argentinos el dólar nos vuelve locos. Nos encanta el verde, para un suéter o para un billete. Nos deslumbra, lo deseamos y lo ahorramos. Nos enamora, marca el ritmo de los precios, de los viajes y del aceite. Nos genera sensaciones encontradas. Nos angustia, pero lo miramos, en los carteles luminosos, en la calle o en los bancos. Un billete americano, dueño del futuro, pero también del pasado. Al peronismo se le adelantó la primavera, las flores y los perfumes frutados que acompañan las victorias. El encuentro de todos abrió las puertas a un futuro de gobierno. Con Alberto, con Cristina, con Massa, con Axel, con todos. Sonriendo al sol de las mañanas soleadas e irradiando el calor hacia todo el país. Empujando los frentes electorales y motivando, como lo hará Fernández Agasti en Mendoza, a crecer en chances de victoria, bajo un sol que llega desde Buenos Aires. Muy buenas noches y seguimos en Cuarto Oscuro, en este programa que vamos a, por supuesto, repasar y analizar todo lo sucedido cuando efectivamente el domingo pasado fuimos al Cuarto Oscuro y tuvimos un resultado que fue toda una sorpresa. Quizás no en cuanto a quién resultó ganador o perdedor, sino en las dimensiones que se tomaron a la hora de tener en cuenta las diferencias entre uno y otro. Bueno, vamos a analizar también lo que sucede en la economía, en el mercado. Se esperaban cambios, pero claro, tan abruptos tampoco tanto. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Todo esto lo vamos a hablar con Karina Fara, ella es economista y está con nosotros. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias por estar aquí con nosotros. Y recién yo decía, ¿no? Unas elecciones que han sido toda una sorpresa para muchos, por no decir para todos, ni siquiera las encuestas decían, vaticinaban este escenario y que además ha dejado un escenario bastante intranquilo para muchos, ¿no? Sí, tal cual, la verdad ha sido, como vos decías, una sorpresa, creo que hasta para los mismos candidatos absolutamente de todos los espacios políticos. Han habido sorpresas como como ha sido la boleta NOS, digamos, ese partido que tuvo más votos también de los esperados. Pero bueno, la gran vedette, me parece, o la gran noticia ha sido los 15 puntos de Alberto Fernández por encima de Mauricio Macri. Entonces, en este sentido se ha planteado un escenario totalmente distinto para la semana posterior a las elecciones. Bueno, incluso sorpresa en la provincia de Mendoza, con un cuadro político como el de Cornejo, con una imagen sumamente alta y positiva en la sociedad mendocina, y que eso ni siquiera fue suficiente para levantar la imagen de Macri. Sí, tal cual, tal cual. El arrastre funcionó en absolutamente todas las provincias, salvo en Córdoba y en la capital federal, pero todas las provincias dieron por triunfador a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Karina, te tenemos acá porque además una de las grandes protagonistas de estas elecciones se estima que fue la economía, que la gente votó con el termómetro del bolsillo, se dice. Y de acuerdo a las condiciones que ha tenido la Argentina en el último tiempo, ¿vos creés que la economía fue una de las grandes responsables de este resultado? Sí, yo creo que fue una de las grandes responsables, sin duda, porque la verdad el gobierno... su gran falencia fue todas las promesas económicas que no cumplió, todas las medidas económicas que no tomó. Y en este sentido la gente votó con lo que se llama el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. De todos modos, creo que hay otros temas que también pesaron, ¿no? Esto de que la gente siente que le mintieron, de que fue engañada,
de que le prometieron un montón de cosas que fueron totalmente contrarias. Y yo, si bien no es mi especialidad, me animaría casi a decir que hubieron también cuestiones institucionales que el electorado no terminó de perdonarle. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, el decreto, casi al inicio del gobierno del presidente Macri, el decreto que trató de poner 2 presidentes de la Corte Suprema, por decreto, digamos, interviniendo en el poder judicial, cuando una de sus principales promesas de campaña era el respeto de las instituciones. Digo, me parece que ahí ya hubo un primer golpe de efecto. Después, mucha parte de la sociedad que no acordó con el lineamiento de política de seguridad, con bueno, lo que fue la muerte de Santiago Maldonado, con la represión excesiva muchas veces por las fuerzas de seguridad, estas cuestiones del gatillo fácil. Yo creo que hay buena parte de la sociedad que también votó eso, digamos. Que hubo otros factores que también incidieron. Sí, no fue el principal, tal vez. Claro, porque también hay que hacer referencia a que el que decide, la mayoría de la población, es aquel voto indeciso, el que ni siquiera sabe a quién va a votar a lo mejor el día previo o la semana previa. Sí. Y que en general ese voto indeciso a lo mejor no está demasiado afectado por ese tipo de cosas que son muy importantes, como recién decías, y que seguramente afectó una parte. Pero ya en el 2017 me acuerdo cuando fue la votación a senadores nacionales, Macri seguía teniendo el voto de confianza de la gente, ¿no? Pasaron los primeros 2 años, al menos en las urnas, se mostró que seguían teniendo ese voto de confianza, que en los siguientes 2 años terminó por perderse. Sí. ¿Y en qué medida terminó por perderse? Quizás los últimos 2 años los más importantes. Bueno, pero para hablar un poco de economía te vamos a hacer una consulta y como siempre les decimos a nuestros entrevistados, hacemos una suerte de múltiple opción que vamos a compartir a continuación y que tiene que ver ahora en realidad con la situación actual de los mercados, porque el día después de las elecciones, se estimaba que iba a ser complicado, pero claro, una devaluación o más bien un aumento del dólar que fue tremendo y unos mercados que dejaron de confiar en la Argentina. Y te consultamos, el resultado, la situación de los mercados actuales. ¿Vos crees que es el resultado de contener el dólar hasta las PASO, el descreimiento de los mercados a un eventual gobierno peronista, una reacción de los efectos de las guerras comerciales ajenas, como la de China y Estados Unidos, por ejemplo, la inacción del gobierno ante los resultados de las PASO, como una inacción casi a suerte de castigo o a suerte de inacción intencional, o todas las anteriores? Todas las anteriores. Bueno. Sí, todas las anteriores, creo. Contener el dólar ha sido, digamos, la política aplicada por el gobierno más sostenida en lo preelectoral. Digamos, vender que sufriera un salto el dólar iba a ser una mala noticia electoral, entonces el Banco Central trató de mantenerlo planchado. Al menos hasta las primarias, para mantener una situación electoral un poco más optimista para el gobierno oficial. Tal cual, tal cual. Se empezó a quedar atrasado el dólar. Entonces esto es como una olla a presión. Cuando le pones la tapa, si se la sacás, ¿viste? Cuando hierve la leche, salta. Y un poco que pasó eso. Ayer, en estos días, se sacó la tapa de la olla y entonces por eso ha saltado también el precio del dólar como uno de los indicadores de la economía. ¿Y eso de sacar la tapa de la olla es una cuestión de herramientas del Banco Central o fue una cuestión por las primarias? ¿Fue concretamente alguna situación? Sí, fue una herramienta concreta del Banco Central. El Banco Central salió a vender primero dólares por cuenta y orden del Tesoro Nacional, pero no salió a vender dólares de reserva hasta bastante avanzadas las ruedas de licitación de dólar. Entonces yo creo que lo dejó flotar un poco. Y ahora me voy a los mercados, porque cuando hablamos de los mercados, hay que discernir en esto de los mercados. ¿Quiénes son los inversores que vinieron a la Argentina a invertir? Y son lo que vulgarmente se llaman fondos golondrina, que vienen buscando solamente una renta especulativa, una renta financiera. Entonces, claramente, cuando vos, del otro lado, un candidato propone un modelo productivista, un modelo de crecimiento de la oferta agregada, un modelo de generación de empleo, el que está buscando la renta espuria de solamente hacer un carry trade, traer dólares, cambiarlos a pesos, los pongo al 70% más o menos en el sistema financiero o al 50 y tanto % en el sistema financiero, gano rápidamente ese dinero, compro los dólares y los vuelvo a sacar del país. Ese fue el negocio durante estos años, esa fue la inversión. Y entonces, claramente el presidente le ha estado hablando a ese tipo de inversión y a ese tipo de mercados. Yo creo que claramente Alberto Fernández está hablándole a los otros mercados, a los que están dispuestos a traer dinero a la Argentina para aplicarlos en inversiones productivas y a generar puestos de trabajo
y a poner en marcha nuevamente el sector productivo, ¿no? Muy bien, se hablaba de ese tipo de inversiones en algún momento, ¿no? Esta lluvia de inversiones que traiga dinero a la Argentina, pero que nunca llegaron efectivamente. No, nunca llegaron. La verdad que las inversiones productivas han sido muy escasas y no han alcanzado a contrarrestar el efecto que la recesión generó en el tejido productivo. Entonces, esta recesión que cerró fábricas, que cerró empresas, que justamente también retroalimentó la caída del poder adquisitivo, que minó bastante entonces el mercado interno. En este sentido, me parece que estamos en un círculo vicioso en la economía. Cada vez más retracción, el Estado tratando de ahorrar, pero también con una caída fuerte en los recursos fiscales, porque recordemos que cuando cae la actividad económica, caen los recursos fiscales también. Entonces, tampoco podés mantener esta promesa del equilibrio fiscal, porque la sociedad cuando está mal, cuando vos te quedaste sin trabajo, vas a demandar salud pública, vas a demandar educación pública, entonces demandan generalmente las épocas de recesiones aumentos del gasto público. Y en este caso estamos claramente con una caída de los recursos para afrontar ese gasto público y entonces el déficit fiscal en vez de achicarse se agranda. Y el recurso que usa Macri, o que al menos usó los días posteriores a las elecciones, cuando sale a decir un discurso, al menos el día lunes, que tenía que ver con que el voto de la gente, la consecuencia del voto de la gente es la situación de los mercados, ¿no? Casi culpando a la gente por el voto, ¿no? Esto... ¿Crees que se esperaba, que la gente, porque de hecho incluso el propio Cornejo y Macri dijo, hay que tener mucho cuidado a quién votamos porque puede haber un resultado en cuanto al dólar o a la economía? ¿Qué crees al respecto de esto? ¿No? La gente se puede llegar a sentir culpable, la gente puede entender perfectamente que se trata de una cuestión que el gobierno tiene que solucionar, que no depende del voto de la gente. ¿Cuál es la lectura? Mira, yo le daría la razón a Macri si en estos 3 años y medio hubiéramos vivido en un proceso de inversión, de confianza, de caída al riesgo país, de tasas de interés bajas, de generación de empleo, pero de repente la cosa venía mal y lo único que hizo fue empeorarla, y creo que la actitud del presidente minando su propia gobernabilidad con esto de que no me votaron y entonces miren lo que pasó. Ya alguna vez lo dijo él, algo así como que si yo me pongo nervioso les puedo hacer mucho daño. Casi que pasó. Me parece que casi una actitud infantil del presidente, y es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque va a generar un daño. Se está hablando incluso de un nuevo rebrote inflacionario a causa del salto en el dólar. Claro, porque el salto en el dólar, no es nada más que se nos va a complicar tener dólares o que no vamos a poder viajar al exterior, es que hay inflación, ¿no? Totalmente. Significa aumento del dólar, aumentan las cosas. Ya esta semana nos hemos encontrado con la noticia de que no tiene precio la harina, entonces ya casi empieza a haber un desabastecimiento en cuanto a la harina y a los panificados, que tienen que ver con la dieta de los más vulnerables y de los más pobres, a pesar de que han tenido fuertes aumentos. De todos modos, como el resto de los alimentos ha aumentado mucho más, la gente sigue alimentándose en base a la harina. Hoy hay un desabastecimiento de la harina. ¿Y cuál crees que tuvo que haber sido la actitud que tome el gobierno y la oposición también? Porque en principio, si se mantienen los resultados, van a ser el próximo gobierno para que sea efectiva la gobernabilidad, que haya un poco más de estabilidad. Se tendrían que haber reunido, tendrían que haber conversado, Macri tendría que haber dado otro mensaje, tendría que haber viajado al exterior, a Washington con el fondo. ¿Qué tendría que haber pasado, no? A título personal, estimo. Y de nuevo, todas las anteriores. Ahí creo que un poco de todo. Yo creo que necesitamos en este momento más que nunca que todos nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias, que el presidente llame al futuro presidente, porque, es muy difícil revertir este resultado. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Yo creo que tendría que llamar a su contrincante político y sentarse a ver de qué manera estos 4 meses que quedan hasta el traspaso efectivo de mando se dan de la forma más armónica y más positiva posible, sobre todo porque después del 10 de diciembre la Argentina sigue, los argentinos van a empezar a pedir respuestas rápidamente, porque hay mucho hambre y hay muchas necesidades que han calado muy profundo en la sociedad y que realmente van a necesitar de una respuesta rápida del gobierno. ¿Y crees que eso es posible en el marco de la campaña? Porque no dejan de ser candidatos.
¿Esa mezquindad política por ganar una elección podría permitir esta posibilidad? Y no sé, yo quiero pensar de un lado que y del no. otro, ¿no? Porque sí, así no, como yo quiero Macri... pensar que no. Yo quiero pensar que si Alberto Fernández es convocado por el presidente va a ir y se va a sentar a ver de qué manera puede ayudar, porque no es por ellos dos, es por todos, por los 45 millones de argentinos que somos y que tenemos un montón de problemas que dependen de que ellos se sienten a tratar de conciliar un proceso. En este sentido, la gente ha votado modelos económicos, modelos sociales, modelos de gestión, con los defectos, con los pros y los contras que tiene cada uno. Pero la gente eligió, me parece, la generación de empleo nuevamente, porque sin empleo no se va a salir de la pobreza, no vamos a tener un país desarrollado. Y entonces me parece que el electorado sabe lo que quiere y entonces ahora hay que ver si los dirigentes van a estar a la altura de la circunstancia de ese electorado que no te da un cheque en blanco de por vida, claramente. Bueno, y hay mucho electorado que eligió en su momento a Macri y que hoy elige a Fernández. Sí. En su momento, ¿qué crees lo que cambió en la cabeza de ese elector o de ese votante que le puso el voto de confianza a Macri? ¿Qué es lo que no gustaba de la gestión anterior que ahora sí convence? ¿Acaso la situación económica es tal que ya no importa lo otro, más bien prefiero lo menos peor, por así decirlo? Sí, tal cual. Y además, yo trato de recordar que el Frente de Todos es un frente electoral. Así como en el 2015, Cambiemos, fue un frente electoral, que también convocó a muchos sectores de la sociedad que estaban descontentos con lo que en ese momento era el gobierno y que tenían muchas cosas que criticar. Muchísimas. 12 años de gobierno del mismo signo político que desgastan a cualquier gobierno, que puedes no tener control sobre lo que hacen absolutamente todos los funcionarios y entonces creo que la gente se fijó en la corrupción en ese momento. Creo que hubieron un montón de cosas que se hicieron mal y de cosas que se hicieron bien y que la sociedad reconocía. El gobierno de Macri prometía mantener las cosas que estaban bien y profundizarlas y sobre todo potenciarlas y mejorar todo lo que se había hecho mal. Digo, ¿quién no quiere eso para la sociedad? ¿Qué pasó? En estos casi 4 años el gobierno de Macri demostró que no pudo hacer eso, que fue incluso primero por todo lo que estaba bien hecho, que no respetó los poderes del Estado, que le bajó el presupuesto a la investigación, que bajó el presupuesto a la educación, que aumentó las tarifas excesivamente y esto impactó en los barrios, por ejemplo, en los clubes de barrio fuertemente. Digo, haciendo un poco de historia, yo creo que la gente se dio cuenta de que, bueno, aquello era malo, pero habían cosas que estaban bien, otras que estaban mal, pero en este gobierno no hay mucho para rescatar, no hay nada. Cuando uno empieza a repasar los indicadores, a mí me pasa que repaso los indicadores económicos y no hay uno solo que diga, che, acá hay una luz de esperanza. El otro día veía la industria automotriz, el 9,5% cayó en junio, con 11 meses consecutivos de caída y una acumulación de caída de más del 40%. Una industria que genera puestos de trabajo. Que motoriza, ¿no? La economía. Claro. Literalmente, la motoriza. Totalmente. La construcción. La caída en la construcción es estrepitosa. Todas las personas que confiaron en que la inflación iba a bajar y se metieron en un crédito UVA y hoy no saben si van a poder pagar su techo, porque la inflación no solo no bajó, sino que aumentó. Hay más de 3 millones adicionales de pobres. Cuando iban a bajar la pobreza, y esto aumentó. Entonces, la verdad que después de decir, bueno, Cristina decía que teníamos menos pobres que Alemania, está bien, está mal. Nadie lo va a defender eso. Pero termina perdiendo peso frente a la realidad irrefutable de tener 3 millones más de personas sumergidas en la pobreza. Más de la mitad de los chicos, también menores de 14 años, sumergidos en la pobreza y una gran cantidad de esa población con riesgo alimentario. Bien, bueno, vamos a avanzar en estas preguntas, en las placas, y en este caso hacemos referencia a los próximos 4 meses que nos quedan, ¿no? De cara a octubre, 4 o 3 meses que nos quedan. ¿Qué podemos esperar de la Argentina en los próximos meses? Si acaso pudiéramos, ¿no?, imaginarnos lo que pueda llegar a pasar. Alza del dólar e inflación, que es un poco lo que venimos viendo, transición con una economía estabilizada, fuerte inestabilidad inicial y tranquilidad paulatina, o una pronunciada crisis financiera y social. Ay, qué difícil.
Esta es difícil. Si te pudieras arriesgar, ¿no? Más allá de lo que uno desea, porque uno desearía que sea una economía estabilizada. Sí, yo deseo que sea una economía estabilizada y que lleguemos a una cuestión más armónica. Pero sí, yo creo que va a haber esta alza del dólar, justamente porque estaba contenido, porque los sectores económicos que apoyan el modelo del presidente Macri tienen todo el poder para generar estos ataques de especulación y generar estas corridas cambiarias. ¿Se podría tranquilizar eso? Digo, la opción 3, que es la más... y va a depender mucho de lo que también empecemos a ver, perdón, concretamente de lo que propone el candidato Alberto Fernández. ¿Qué propone? Ya va presentando su equipo económico. Yo creo que esto indefectiblemente va a traer un poco de tranquilidad. No puede pasar que permanentemente vivamos en este sobresalto que se está generando en estos días. No va a pasar. En algún momento, tarde o temprano, las aguas se van a aquietar. Digamos, de eso yo estoy segura, de una manera o de otra. Pero... ¿Podría también el gobierno usar alguna herramienta financiera del Banco Central, mantener la estrategia que venía llevando adelante? Y las tiene bastante agotadas. Ya las LELIQs, digamos, las LEVAX no dan para más. Pasamos a las LELIQs, no dan para más. Ahora están probando con otra herramienta que es el dólar futuro, que tampoco da para mucho. Subimos la tasa, está arriba del 74%, 72%. Se han rifado muchas de las herramientas que ellos mismos dejaron en la política monetaria y en la política cambiaria. Y acá me voy a tomar un minuto porque cuando asume el presidente Macri, se empiezan a tomar ciertas medidas que por ahí pasan muy desapercibidas para el resto de la población y que tienen que ver con el sistema financiero. Una de las medidas es, bueno, los depósitos ya no son intangibles, los depósitos que tenemos en dólares o en los bancos ya no son intangibles, cosa que eran intangibles después de la crisis del 2001, se declaró la intangibilidad de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tesoro Nacional no le podía echar mano a lo que estaba depositado para pagar sus deudas o para financiarse. Eso ya podría pasar. No digo que vaya a pasar, digo que podría pasar. Que digamos, institucionalmente está habilitado esa normativa. Después hay otra cuestión bastante preocupante que tiene que ver con la movilidad de los capitales. Vos entrás hoy $1 a la Argentina, mañana lo sacás si querés. Entra $1 hoy, lo cambiás a peso. No hay restricciones de ningún tipo, cambiarias. De ningún tipo. Digo, y no hay muchos países serios en el mundo que no tengan restricciones a la entrada y salida de capitales porque te pone como en una vulnerabilidad extrema. Y después otra que para mí fue la renuncia a la política cambiaria, que fue decirle a los exportadores, listo, vos no tenés obligación de liquidar las divisas en el central. Cuando asume el presidente Macri, tenían 30 días, vos exportabas hoy, tenés 30 días para traer los dólares y liquidarlos en el central. Ese tiempo pasó a 1 año, después pasó a 5 años, después pasó a 10 años y después, finalmente, a fines del año pasado, si no me equivoco, cerca de octubre, noviembre del año pasado, se levantó ese plazo. ¿Eso qué significa? Que el central no tiene la herramienta de los dólares líquidos para usarlos. Totalmente. Entonces, cuando analizamos el dinero que tiene efectivamente el central, los dólares que tenemos efectivamente en el central, hay 16.000 millones de dólares, las reservas internacionales netas. Te van a decir, mira, no, hay 66.000. Sí, 66.000 porque le sumas los swaps con China, que son estos instrumentos que es como que China te integra divisas respaldadas en promesas de futuras exportaciones, para explicárselo a la gente. Los swaps principalmente y los desembolsos del Fondo Monetario, más algún otro activito más, pero las reservas internacionales, en serio, las de verdad, son 16.000 millones. Claro. Es muy poco. Y a propósito de esto que recién mencionabas, que tiene que ver con las herramientas financieras, las herramientas cambiarias de restricciones o de no restricciones,
Hemos escuchado este famoso teorema de Baglini, ¿no? Que las promesas cuando uno está lejos del poder son mucho más grandes que cuando uno está cerca, ¿no? O mucho más fantasiosas o optimistas, ¿no? Claro. Y hemos escuchado por parte de Alberto Fernández algunas promesas que llamaban la atención, que ahora quizás no se animaría a decir, ¿no? Porque está muy cerquita del poder, casi diríamos que es una concreción. Y vamos a compartir esta pregunta con vos. A ver, ¿vos qué creés de cuáles de las siguientes propuestas que ha hecho el Frente de Todos se podría efectivamente llevar a la práctica? Defoltear las LELIC para aumentar las jubilaciones, el descarte de medidas de cepo cambiario, que en algún momento también se contempló, el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, u otorgar medicamentos gratis a los jubilados. ¿Cuál creés que podría ser realmente válida o viable hoy, ¿no? Con el resultado, con el día del lunes. Y todas con un pero, o con una corrección. Yo no defoltearía las LELICs. Propondría un refinanciamiento, un programa para salir de las LELICs, porque si no, desfinanciamos el sistema financiero, que también es una locura. Yo eso no iría por el default. Ahora, así vería de qué manera podemos empezar a salir de esa bomba de una manera un poco más armónica, por decirlo de alguna manera, pero digo, traumática. Esa promesa hoy sería demasiado arriesgada. En su momento valió, pasó sin pena ni gloria porque no era una persona que tenía 15 puntos por encima de la oposición. Totalmente. Del oponente. Totalmente. Yo creo que se equivocó en decir que no les va a pagar. Yo creo que tendría que decir, bueno, vamos a salir de este esquema para ahorrar, para tener este ahorro fiscal, pagar menos intereses en las LELICs, y con esa plata le voy a poder hacer frente a la demanda social. Nos estamos quedando sin tiempo, me están apurando, así que te voy a preguntar por una en particular que tiene que ver con el cepo cambiario, que recién además lo decías. Sí. ¿Crees que se podría descartar? ¿Hay un punto medio? Sí, yo creo que se puede descartar el cepo, porque incluso Alberto Fernández ya mucho antes se pronunció contrario. Digo, cuando se aleja del gobierno de Cristina Kirchner, también tiene que ver con este tipo de medidas. Él no es muy partidario del control de cambios tan restrictivo. Yo creo que vamos a ir pasando como a lo que se llama una flotación sucia, que es alguna intervención del Banco Central, como ir haciendo alguna sintonía fina con el tipo de cambio. Pero necesitan primero rever toda la normativa del Banco Central y volver a recuperar el control sobre los dólares que nos genera el comercio exterior, ¿no? Bien. Karina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Igualmente. Bueno, Karina Fara pasaba por los estudios de Cuarto Oscuro para comentarnos un poco acerca de la economía argentina en este momento. Un escenario posible frente al voto castigo, sobre todo considerando que sabíamos más o menos cómo iba a salir el orden de los candidatos. Lo que realmente nos sorprendió fue la magnitud de la diferencia, no tanto quién ganó y quién perdió. Era latente pero esperable, porque básicamente habían situaciones muy difíciles, muchas que no se veían en los medios de comunicación, y también había una bronca contenida por parte del público, lo que hacía ver de que podría llegar a suceder. Era un escenario posible. Yo creo que la situación económica, en contexto de crisis, heladera mata república, y no hay demasiada forma de hacer una agenda política que te salga de discutir la problemática económica. Claramente fue la economía. En todas las encuestas que nosotros hicimos y las encuestas nacionales aparecían todos los temas económicos como las principales preocupaciones de la sociedad, y eso se vio reflejado en el voto. Es netamente económico. Cuando los datos se dieron a conocer, efectivamente llevaban como casi el 60% escrutados. Por consiguiente, me parece que allí algún tipo de ruido hubo, que o vino por parte de la empresa, o quizás, pero esto es muy especulativo, frente a la sorpresa de los resultados, empezaron como mucho radio pasillo que terminó alargando bastante la publicación efectiva de los datos. En tiempos de posverdad me parece que es mejor no darle demasiada entidad a ese tipo de cosas, pero sí tomar nota de lo que pasó y exigir que en próximos comicios no vuelva a suceder. Yo creo que fue una especulación, se tenían los datos, de hecho se cargaron muy rápido. Eso significa que en el momento que salieron los datos se obtenían muy temprano, y se podría haber evitado tanta espera si lo hubiesen cargado como correspondía a tiempo. Me parece que había mucha preocupación porque había una duda de que pudiera haber algún tipo de fraude o una carga malintencionada de los datos, como ocurrió en el 2017.
Entonces me parece que políticamente estaba bien que referentes de los espacios más importantes se comunicaran para sacar cualquier tipo de duda y cualquier tipo de sospecha. Yo creo que tienen que tomarlo en consideración, no es devastador, no es desolador, era más o menos esperable y simplemente los hace que tengan que ponerse a trabajar duro en la campaña de aquí a lo que queda. Si macroeconómicamente no se ordena la Argentina en estos 15, 20 días, prácticamente el gobierno provincial tiene una elección muy pareja, de estar bastante cómodo para las elecciones de septiembre, del 29 de septiembre, pasa a estar en un escenario muy complicado porque toda esa imagen que tiene el gobierno nacional respecto a la macroeconomía se va a trasladar a lo provincial y eso puede hacer perder la provincia al oficialismo. Bueno, un poquito todas las anteriores, sobre todo la idea de una respuesta bastante especulativa por parte de los mercados frente a la incertidumbre política, sumada a una pequeña inacción del gobierno que no actuó rápidamente para frenar la suba porque el volumen de negocio no fue tan grande como para poder evitarlo, lo dejaron irse un poquito, bueno, también porque estaba un poco atrasado el dólar. El gobierno tiene un mandato. El mandato es tener control sobre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, los principales bancos públicos. O sea, tiene la capacidad de fuego para poder contener esta situación y reaccionó bastante tarde y con enojo, lamentablemente. Si logra estabilizar algunas variables macroeconómicas, esto no va a tener mayores impactos más que la devaluación que ya hubo. Pero si no, puede ser bastante más problemático para la población. Todo lo que es devaluación se traspasa a precios y a los precios se reduce la capacidad de compra de las personas. Entonces es necesario que el gobierno actúe y rápidamente y por sobre todas las cosas que dé tranquilidad a las personas. Creo que es improbable porque todavía están con chip de campaña y no están pensando demasiado en la etapa de eventual transición y de gobernabilidad. Posiblemente con el paso de los días esa improbabilidad se empieza a ablandar un poco y estemos más cercanos a la posibilidad de que lo hagan. Hace falta llevar tranquilidad a las casas de todos los argentinos, de los mendocinos, los rijanos, los catamarqueños, los bonaerenses. Todos los ciudadanos de este país necesitamos un poquito más de tranquilidad. Es una elección, no pasa más que eso. Es un juego donde anteriormente al actual gobierno le benefició porque llegaron al poder y a la oposición porque en algún momento también ocupó el poder. O sea, no debería ser tan traumático y deberíamos pasar a una situación de tranquilidad lo más rápido posible. Creo que van a mantenerse los resultados similares, o sea, los lugares, pero pueden cambiar un poco quizás las diferencias y las magnitudes. ¿Suficiente para un balotaje? Esa es la gran pregunta. Hoy por hoy creo que no. Hay que ver cómo se despliega la campaña y en qué hace eje la campaña y también hay que empezar a ver estas medidas que empieza a poco a ir anunciando el gobierno en materia económica, qué impacto pueden llegar a tener en aliviar un poco la situación de algunos sectores de la población que lo votaron antes, pero no lo votaron el domingo. Yo creo que revertir los resultados segunda vuelta no es posible. Hay una tendencia muy marcada. En la primera vuelta los votos en blancos, nulos no cuentan, por lo tanto ese 47% está muy cercano al 50% y podría resolverse tranquilamente en primera vuelta la situación. Hay que tener en cuenta también que 2 meses parece muchísimo tiempo teniendo esta crisis económica que estamos viendo en los 2 días posteriores a las elecciones y en todo caso puede llegar a empeorar el escenario para el gobierno. Por eso insisto en que tiene que rápidamente tomar el control de la economía, transmitir tranquilidad y de esa manera, ver cómo se llega lo mejor posible a esas elecciones.